Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición especial de Entre el Campo y la Ciudad. Hoy estamos aquí desde los estudios de Gritotal.com y de la revista Chacra.com.ar compartiendo una nueva mesa de debate, una mesa muy especial, una mesa que tiene mucho de campo, pero que también tiene mucho de ciudad y que fundamentalmente es nada más ni nada menos que el tema de la inocuidad de los alimentos. ¿Cómo le va, señora? Me va muy bien, hoy estoy con micrófono, digamos, no, porque esto, digámoslo también, es un programa de radio que está filmado, por eso me equivoco tantas veces. No tantas, no. No tantas, bueno, casi me reta de entrada hoy. Bueno. Visita así de lo más distinguido. Absolutamente. Entonces, inocuidad de los alimentos es el tema, un gran tema, para que la sociedad urbana se tranquilice. Pues nosotros les vamos a contar qué es lo que dicen los oyentes, y ustedes, bueno, nos van a ayudar. Entonces están con nosotros, acá tengo Mirta Rixel, toxicóloga, vamos a empezar por las señoras, toxicóloga, médica toxicóloga, Gabriela Levitus, directora de Argenbio, y Alejandro Fernández del SENASA y Federico Elorza de CASAFE. Bueno, hay una parte con todos los cargos que obviamente no está acá, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Claro. Fundamentalmente la cuestión relativa al tema de la inocuidad de los alimentos. Cuando un productor produce, cuando genera alimento, cuando genera riqueza, también tiene que darle a esa planta, nutrirla de un montón de cuestiones para defenderla de los insectos, de los patógenos y al mismo tiempo para nutrirla de sanidad y de calidad. Por eso vamos a empezar a andar este camino, ya por supuesto con el agradecimiento y comenzando un poco con el ingeniero Fernández, que es director de higiene e inocuidad en productos de origen vegetal y pienso del SENASA. Vamos antes que nada a decirle a nuestra gente lo que significa pienso, ¿no? Porque en ese sentido a veces nos queda muy lejos, ¿no? La gente común. Bueno, buenas tardes Mónica, Horacio, oyentes, a todos ustedes. En principio, para hacer esta aclaración, pienso es básicamente lo que se destina a alimentación animal. Como tiene un alto componente de productos de origen vegetal, desde el punto de vista de la inocuidad, en el SENASA está dentro de la dirección de precisamente de inocuidad de productos de origen vegetal. Bueno, lo que comemos es inocuo. Lo que comemos es inocuo. Esto no significa que no pueda tener presencia de determinadas sustancias, pero sí es inocuo. Porque ¿qué quiere decir que sea inocuo? Es que los alimentos que nosotros consumimos o comemos no nos dañan la salud. Este es el concepto de inocuidad, en definitiva. Significa que son aptos para consumo. A ver, pero hay una pregunta que yo voy a hacer como digamos, las preguntas que nos llegan a los oyentes. Como decía Horacio, cuando un productor está frente a su cultivo y quiere tener la mejor producción, le va a aplicar o un fitosanitario para defenderlo o de malezas, o de insectos, o de hongos, por ejemplo, de enfermedades. Estos agroquímicos o estos fitosanitarios de ninguna manera quedan en esa aplicación, quedan en esa, digamos, si es el trigo, si es maíz, si es una hortaliza, si es un frutal. ¿De qué manera, si esto ha sido una aspersión, supongamos una fumigación, de qué manera puede un oyente pensar que no va a comer ese agroquímico? Bueno, cuando un productor utiliza estos productos, previamente a que estén autorizados, tienen que pasar por toda una serie de estudios y evaluaciones que están bajo la responsabilidad concretamente de SENASA. Y en estas evaluaciones se hacen tanto estudios de campo como estudios de laboratorio que permiten determinar cuál va a ser el comportamiento de ese fitosanitario, es decir, qué va a pasar con ese fitosanitario una vez que se lo aplica sobre el cultivo, que después va a ser un alimento, cómo se va comportando a través del tiempo. Esto se hace con estudios de campo, se determina en el momento de la aplicación qué cantidad de producto queda en ese cultivo y se lo va siguiendo a través del tiempo hasta el momento de cosecha para determinar en ese momento precisamente de cosecha, cuando el grano, en el caso de un trigo, un maíz o una soja, o en el caso de una fruta o una hortaliza, termina cosechada y va con destino a la alimentación, qué cantidad de ese fitosanitario está presente y qué relación tiene esa cantidad o residuo, así es como se lo denomina,
tiene relación con aquellos estudios que se hicieron de manera tal de que ese alimento sea inocuo. Esto se obtiene de, digamos, de la información que se evalúa, se fija lo que se denomina un límite máximo de residuos. Esto significa que el alimento podría tener, no es en todos los casos, pero sí podría tener una muy baja cantidad de esta sustancia, y esa cantidad no afecta a la salud. Para que no afecte a la salud, se establecen regulaciones, se fijan niveles máximos que no deben ser superados. ¿Y cómo aseguramos que esos niveles no sean superados? Cuando el productor cumple con las prácticas que están recomendadas para utilización de esos productos en esos cultivos, nos estamos asegurando de que esos niveles no están siendo superados. Y a su vez, el SENASA realiza muestreos a través de los cuales observamos y vigilamos que esos niveles precisamente no se superen. Federico Elorza, entonces acá, sí, no, yo soy prolija, tenía las cosas, lo que pasa que una vez que sale de la computadora no lo veo tan bien en papel. Bueno, Federico Elorza, coordinador técnico de CASAFE. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, para sumar un poco lo que decía Alejandro, esos valores de límite máximo de residuos se consiguen mediante cumplir lo que se llama el periodo de carencia. Los productores tienen a su disposición al momento de utilizar los productos fitosanitarios, en el envase está lo que se llama la etiqueta, que es como si fuese la receta que viene en un medicamento, donde se establecen ciertos parámetros de uso, cuánto puede utilizar cuánto producto puede utilizar, cuál es la dosis, y también establece cuál es el tiempo que tiene que transcurrir entre una aplicación y la cosecha de ese producto. Si ese tiempo es respetado antes de la cosecha, los límites máximos de residuos que puede llegar a quedar arriba o en la superficie de los alimentos está mucho más bajo de esos valores. Claro. Por lo cual eso nos aseguraría a nosotros tener un alimento inocuo para el consumo humano. Claro, yo digo, pensando no también en lo que puede pensar cualquier ciudadano, sí, bien digo, alguien de la ciudad. Digo, a ver, esto que queda en el alimento y que es inocuo porque, digamos, está cumpliendo esos parámetros, esos tiempos y demás, en definitiva queda en la aplicación de una buena práctica agrícola, ¿no es cierto? O sea, queda en la responsabilidad del productor cumplir con aquellos que se les ha indicado del SENASA, ¿no? Exactamente, el productor tiene que seguir una serie de protocolos, de prácticas. Hay certificaciones de buenas prácticas que establecen y siguen ciertos parámetros que tienen que cumplir al momento de realizar una aplicación para evitar que se genere inconvenientes para la salud y para el ambiente, no solamente en los límites máximos que lleguen, sino también en cómo se debe aplicar el producto para no generar un inconveniente en la liberación del producto al ambiente. Nos acompaña también Gabriela Levito, directora ejecutiva de Argenbio, que por supuesto le agradecemos la presencia. ¿Qué visión tienen ustedes desde Argenbio, Gabriela, de estas cuestiones? A ver, hablamos ya de varias cuestiones, ¿no? Porque hablamos de la inocuidad de los alimentos, que en realidad barre transversalmente un montón de aspectos. En particular, hablábamos de los residuos, específicamente de los residuos de fitosanitarios, y hablamos de dos aspectos importantes. Uno de las buenas prácticas, pero él comentó también el tema del organismo de control, que va a ver que realmente se respete y que las cosas no tengan más de lo que deberían tener. Entonces, desde nuestro aporte, que nuestra área está más relacionada con la comunicación, es interesante ver cómo la gente está muy preocupada por esto, y quizás no está tan preocupada por otras cuestiones que son inherentes a los alimentos. Y yo creo que básicamente está relacionado con que uno no sabe cómo se manejan las cosas en el campo y cómo se producen los alimentos. Eso es un concepto. Y el otro concepto es el que no solamente si no se aplican estos productos pierde el productor y produce menos, sino que la calidad de lo que se produce es realmente mala. Y si no se usan estos productos, realmente eso tiene consecuencias muy graves para nuestra salud. Porque a veces uno dice, bueno, ya está, no los usemos más.
Entonces uno se imagina cómo sería un mundo sin esto, ¿no? A nadie le gusta encontrarse ni el gusano en la manzana, ni el gusano en el choclo, ni los hongos, claro, que tienen las micotoxinas, que son terriblemente dañinas para la salud. Entonces, vengo a traer también un poquito como de reflexiones sobre que no solamente hay que mirar las cosas desde un lado, ¿no? Sino también desde otro. Son ejercicios que uno hace a veces con la gente que son sumamente interesantes. Yo digo, son como medicamentos, ¿no es cierto?, de los cultivos. Esto que también, como cualquier medicamento, si uno lo toma en exceso, ¿no?, o fuera de una dosis, puede ser peligroso para la persona que lo ingiera. Son medicamentos, porque como dijo Federico, vos tenés una etiqueta. La etiqueta es como un prospecto, que es lo que viene dentro de la cajita del medicamento que uno tiene que seguir, pero además hay alguien que receta ese medicamento y esa receta hay que seguirla. Obviamente uno lo podría usar mal, bueno, hay un montón de cosas, pero para eso tenemos también organismos de control y tenemos en los diferentes puntos de la cadena quien está mirando todo eso. El concepto es similar en términos de medicamento respecto a respetar la práctica y a la recomendación que se hace en relación a cómo se lo tiene que utilizar. Comentaba las evaluaciones que se hacen previamente a las autorizaciones y previo a los controles. Estas evaluaciones siempre se hacen sobre las situaciones peores. ¿Qué significa sobre la peor situación? En realidad se hace sobre las mayores dosis, sobre los periodos más cortos desde la última aplicación hasta la cosecha, es decir, sobre todo aquello que puede dar un resultado peor. Si se evalúa en esta circunstancia, que es precisamente la peor circunstancia, y realmente se observa que desde el punto de vista de la inocuidad del consumidor no va a sufrir un daño consumiendo ese alimento, entonces quiere decir que respetando la buena práctica, que en realidad es una situación más amigable, por lo menos con un alimento inocuo, tampoco va a generar un daño a quien consuma ese alimento. Claro. Bueno, también está con nosotros la doctora Mirta Rixel, médica toxicóloga. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por venir. Muchas gracias a todos, buenas tardes. ¿Qué es lo que dicen desde la toxicología? A ver, ¿qué es lo que encuentran? Desde la toxicología es raro encontrar trastornos crónicos a través de los alimentos. Lo más frecuente son los que nosotros llamamos brotes alimentarios, y que tienen que ver con el mal manejo de los productos alimentarios, o sea, la mala conservación de cadena de frío, utilizar productos no certificados, es muy común la salmonelosis, o sea, que los huevos estén contaminados con salmonela, o que se haya preparado algún tipo de comida y quede fuera de la heladera para no ponerla en caliente en la heladera, y esto hace que haya bacilos, haya bacterias que dan sustancias que son toxinas, y esto hace que nos pueda producir intoxicación. Una de las cuestiones que la gente por ahí no está muy acostumbrada a pensarlo es que prácticamente todo lo que nos intoxica, cuando nosotros nos podemos hablar de que es causa y efecto, suele ser una causa y un efecto muy directo. Ajá. Es, comí esto, me pasó esto. Y la mayoría de la gente dice, me intoxiqué. Sí. Y a lo mejor no es una intoxicación, a lo mejor esto tenía una bacteria que nos hizo daño, que por supuesto nos produjo un malestar, pero no es una verdadera intoxicación, sino que es una toxi-infección, porque hay un bichito metido en el medio, que no tiene nada que ver con cómo se cultiva el alimento, ni cómo se controla. Tiene que ver cómo nos manejamos también dentro de nuestro propio hogar, dentro de nuestros lugares, o en las grandes cadenas de restaurante que pueden tener comidas recalentándose permanentemente a baño María, y es una temperatura óptima para que si hay alguna bacteria haga un crecimiento exponencial, y cuando la vamos a comer nos enferma. Bueno, nos estamos yendo a la primera pausa. Somos Entre el Campo y la Ciudad por AM990 Radio Splendid. Hoy desde los estudios de agritotal.com y de la revista chacra.com. Mucho para conversar con todos estos especialistas. Mucho para preguntar. Volvemos de la pausa y ya retornamos.